Padre, te alabamos y gracias por todo lo que has hecho. Padre, por tu palabra que nos permite reunirnos en tu nombre para recordar tu gracia asombrosa. Y Padre, al entrar en tu palabra, oro para que no solo más conocimiento, aunque eso sea parte de hoy, sino corazones transformados y manos listas para adorarte con el resto de nuestras vidas. Padre, mientras meditamos en la asombrosa realidad de quién eres y lo que has hecho, Padre, que seamos equipados y transformados para seguir tus pasos, para vivir asombrados por tu gracia y misericordia, y también para ser preparados para reflejarte mejor en nuestra vida, en cómo pensamos, en cómo hablamos y en la manera en que priorizamos a las personas sobre las cosas y a ti sobre todo. Padre, al entrar en tu palabra, dame la gracia de ser fiel a tu palabra. Danos corazones abiertos para ser transformados por ella. Y equipa nuestras manos para la tarea actual. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, habrá ministerio de niños hoy y será Johanna quien sirva a nuestra iglesia. Muchas gracias, Johanna, por hacerlo. Y sí, vamos a comenzar con el capítulo 2 de Hebreos. Será un libro largo de estudiar porque hoy tenemos un versículo y medio para leer. Así que podrían ponerse de pie conmigo y leer juntos el versículo, la última mitad del versículo 8 y luego todo el versículo 9. Bien, actualmente no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles por un tiempo, a saber, Jesús, coronado de gloria y honor a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios Él pudiera aprobar la muerte por todos. Amén. Siéntense. Entonces, si no lo saben, mi nombre es Gunnar. Soy uno de los pastores aquí. Es un gozo estar con ustedes y meditar en la Biblia juntos. El título de este mensaje será La raíz y el fruto de la verdadera espiritualidad. Y si te encuentras aquí hoy, o quizás alguien esté viendo esto en línea días o semanas después, lo que espero es que si estás aquí y te interesan simplemente los temas espirituales, como se dice hoy en día, entonces me alegra que estés meditando con nosotros en este pasaje, porque mi esperanza es que al terminar hoy podamos ver que la verdadera espiritualidad solo se halla en Jesucristo. Y el fruto de la espiritualidad que surge al meditar en Jesús puede ser sorprendentemente tangible y muy práctico. No todo es tangible y práctico. Ciertamente hay experiencias, tanto en la Biblia como con el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, donde no ha sido tangible o práctico. Han tenido encuentros con Dios, pero el fruto es que se van con vidas cambiadas, se van mejor equipados para señalar a Jesús. En nuestro texto vemos un problema y yo creo que no es nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos ven que hay mucha gente dispuesta a señalar problemas en el mundo? ¿Verdad? Solo mira las noticias, mira a cualquiera en YouTube compartiendo sus opiniones. No es nada nuevo que tengamos gente señalando problemas, pero lo que amo de este pasaje es que no solo tenemos un problema presentado, también tenemos la solución ofrecida. Ahora, antes en el capítulo 2 de Hebreos, el autor cita el Salmo 8. Y el Salmo 8 es un salmo increíble que medita en Dios. ¿Por qué nos amarías de una forma tan profunda y asombrosa? ¿Por qué tomarías a los seres humanos después de todas las estrellas, planetas y galaxias que has creado? ¿Por qué nos tomarías y de alguna manera nos elevarías para ser algo de valor a tus ojos cuando somos un poco menores que los ángeles? ¿Por qué nos permitirías llevar tu imagen? ¿Por qué nos permitirías tener autoridad para gobernar sobre la creación como vemos en Génesis 1? Y lo que el autor de Hebreos dice al empezar nuestro versículo, el primer versículo actualmente. Y el Salmo 8 dice, ¿por qué permitirnos dominio sobre la creación? Y luego dice, pero ahora no vemos todo sujeto a Él. Eso es el hombre. ¿Por qué es? Tras todo tu amor y gracia, miramos alrededor y vemos un mundo roto. La realidad es, y el problema es este:
la humanidad aún posee la autoridad para reinar sobre la creación. Pero lo hacemos de forma distorsionada. Tenemos autoridad para reinar, pero muchos reinan más como el diablo, como si fueran sus legiones o sus esbirros. Por alguna razón, al decir eso, pienso en criaturas amarillas. Pero tenemos, ¿cómo se le llama al diablo? El príncipe de este mundo. Verás, mucha gente tiene autoridad para gobernar y tener dominio sobre el mundo, pero se parecen más al príncipe de este mundo que al Dios que es el creador por encima de todo. Y así tenemos la autoridad para gobernar y tener dominio, y sin embargo no tenemos el poder para cumplir ese papel de una manera piadosa, según el Salmo 8, según Génesis 1. No tenemos poder para glorificar a Dios al hacerlo, pero por la gracia de Jesús, Él no solo nos ha dado un ejemplo a seguir en cómo se ve gobernar y tener dominio de una manera piadosa, sino que en la muerte de Jesús, Él nos ha liberado a la vida. Y por su sangre nos limpió del pecado. Y por su Espíritu Santo, Él nos equipa y transforma para darnos el poder que necesitamos para ejercer la autoridad que ya poseemos, para restaurar nuestro propósito al que estamos llamados, a nuestro Dios, nuestro Creador. No solo haremos esto en el cielo, sino también aquí y ahora. Ahora hay tantos ejemplos de líderes realmente malos, ¿verdad? Y hay ejemplos bíblicos de líderes realmente horribles. Hay ejemplos no bíblicos de líderes horribles. Piensa en los grandes tipos malos a lo largo de la historia de la iglesia. Piensa en Hitler. Piensa en Mao. Piensa en Stalin. ¿Quién es el tipo de Bielorrusia que hizo cosas horribles? Bien. Rumanía, tenemos historia allí con un dictador que hizo cosas horribles. Olvidé su nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Sí, a eso me refería. No hace falta mirar la historia. Podemos leer los periódicos de hoy, ¿verdad? Existen tantos ejemplos de líderes simplemente horribles uno tras otro, que poseen autoridad, que tienen cargos y poder. Y sin embargo, no. Tienen el poder de cumplir su función de una forma piadosa o que glorifique a Dios. Modo. Y no se trata solo de eso. Sabes, no solo va de los líderes de las naciones. Va de líderes de naciones a líderes de empresas, que simplemente intentan exprimir tanto dinero de la gente como pueden, hasta mamá y papá, ¿verdad? ¿Verdad? Hay muchísimos ejemplos, de pésimos ejemplos de liderazgo. No solo en el mundo, sino también en la Biblia. Por cierto, si eres nuevo en la Biblia, al empezar a leer esto, no tomes a cada personaje que encuentres aquí como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Te convertirás en una persona peligrosa bastante rápido. Toma, por ejemplo, el libro de Jueces. El libro de Jueces. Por alguna razón, convertimos sus historias en cuentos para niños y no deberían serlo. Son personas horribles que se salvan por los pelos. ¿Qué es esto, Sansón? No. Vaya, olvidé su nombre, el del pelo. ¿Cómo? Sí, Sansón. Me confundí. Eso no debería ser un estudio bíblico para niños. No debería estar en la Biblia infantil. Es un personaje horrible de principio a fin, excepto al final donde es redimido, ¿verdad? Si utilizas a algunos de los personajes de este libro como ejemplos a seguir, tu vida no se verá bien. Algunos de ellos simplemente están ahí para servir, como lección de lo que no hacer y lo que ocurre cuando nos alejamos de la autoridad de Dios. Y aún así, tenemos también muchos grandes líderes que no solo tienen autoridad para gobernar y tienen grandes posiciones de poder o títulos, sino el poder para hacerlo bien. Piensa en reyes y reinas que lo hicieron bien. Hasta pastores, líderes de negocios o padres que han usado bien su autoridad, capacitados para hacerlo de forma piadosa y que glorifica a Dios. ¿Verdad? Al observar la historia humana, por ejemplo, uno de los personajes en los que pensaba esta semana era William Wilberforce. ¿Alguien sabe quién es William Wilberforce? No, está bien, hay uno. Bien.
es un político inglés que se dedicó a la tarea de terminar con el comercio de esclavos desde África. ¿Verdad? Él luchó contra el sistema político durante años, si no décadas, si recuerdo bien, perdió gran parte de su reputación, perdió gran parte de su sensación de seguridad y demás, pero se dedicó a la tarea de poner fin al comercio de esclavos que venía de África. O pienso en su pastor, John Newton. ¿Alguien sabe quién es? Sí, hay un par más ahí, ¿verdad? Quizás conozcas su éxito número 1, Amazing Grace, ¿verdad? Amazing Grace, How Sweet This Esa es su canción. Él era el pastor de William Wilberforce y me encanta porque puedes ver ahí como este tipo de, aquí hay un tipo que es un político que se pregunta, ¿qué puedo hacer para no solo sentirme cómodo en esta vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer y cómo puedo formar parte de ello? Y luego, por otro lado, tienes a su pastor, John Newton, que realiza el ministerio de predicar la palabra y ser fiel como pastor, equipando a su gente para decir, oye, ve, lo que sea que estés llamado a hacer, si te llaman a la política, si te llaman a iniciar negocios, hazlo para la gloria de Dios, para el honor de Dios. Y miras las Escrituras. Y tienes en el Antiguo Testamento, tienes profetas que no vinieron a hacer cosquillas a los oídos. Se enojaron tanto con los profetas porque estaban lanzando verdades al pueblo de Dios diciendo, arrepiéntanse, debemos volver a Dios. Y ese no es un mensaje popular. Y se mantuvieron fieles a ello. Tienes a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los tienes siguiendo el camino. Sí, son imperfectos, pero Dios los empoderó para ser fieles, incluso a costa de muerte y sufrimiento. Y luego, el pináculo de los buenos líderes. Tenemos a Jesús, el Rey de Gloria que descendió para encarnarse y enseñarnos. ¿Has pensado en esto? ¿Te han hecho la pregunta, ¿qué harías si te quedara un día de vida? ¿Cuántos se comerían todo el pastel? ¿Pedirían mucha pizza? Christine, esto es una trampa, lo siento. ¿Cuántos de ustedes se subirían a una montaña rusa o lo que sea? Ya saben, harían todas las cosas que saben que son poco saludables. Bueno, solo son 24 horas de todos modos, voy a hacerlo. Aquí hay un hecho alucinante. Jesús sabía que tenía 24 horas de vida y eligió lavar los pies de sus discípulos. Vino a enseñar, a lavar pies, a sanar enfermos, a morir en nuestro lugar. ¿Y qué es lo que empodera esto? Bueno, el poder del Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Espíritu nos enseña es mirar a la eternidad. Ahora, algunas personas me han dicho, y dime si has oído esto. Gunnar, ten cuidado con una cosa. Ten cuidado de no volverte tan espiritual que no seas de ninguna utilidad terrenal. ¿Alguien ha oído esto? Hombre, soy el único bombardeado por todos estos malos. Bueno, creo que esto no es bíblico. No me malinterpretes, creo que hay mucho de que puedes fingir ser espiritual hasta tal punto, que no eres de utilidad terrenal o que esta es limitada. Tenemos historias como esta de la historia de la iglesia, incluso pastores que estaban tan dedicados a su iglesia, a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, que descuidaron a su esposa e hijos, llevando a sus familias a estar amargadas y enojadas con Dios y la iglesia. Por desgracia, tenemos un historial irregular de personas muy estimadas en la historia de la iglesia que cometieron muchos errores, que pudieron predicar grandes sermones, pero descuidaron sus matrimonios y fracasaron en muchas formas distintas que son muy prácticas. Quienes buscan ser tan espirituales al dar todo su dinero a los pobres que descuidaron las necesidades de sus esposas e hijos. Muchos dirían, vaya, eso es mucha espiritualidad. Son gente espiritual. Pero hay algo que la Biblia no hace. No establece una división entre lo sagrado y lo secular. Romanos 12 dice, toda la vida es adoración. Muchos de nosotros pensamos ir a la iglesia, sagrado, trabajar, secular, leer la Biblia, sagrado,
jugar un juego secular. Dividimos las cosas en cubetas y decimos, esto es para Dios y así es la verdadera espiritualidad. Y por otro lado, esto no tiene nada que ver con Dios, esto está fuera de Él. Cuando la Biblia dice, no, toda la vida trata de Dios. Como si comes o bebes o lo que sea que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si puedes comer y beber para la gloria de Dios y cualquier otra cosa que hagas, puedes hacerlo para la gloria de Dios. Nada está fuera del presupuesto sagrado. Es decir, todo en la vida es un acto de adoración. La espiritualidad no está reservada para tu armario de oración. No es solo para leer la Biblia, mientras el resto de la vida no es espiritual. Aquí hay ejemplos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Si alguien no provee para los suyos, especialmente para su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es una locura. Es como mucha gente pensaría en proveer en la cubeta de lo secular, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada que ver con la lectura de la Biblia. Y esto es dividir en esa categoría. Y no te pediría pensar en esto en familia, sino también decir que nosotros como familia de la iglesia, ¿verdad? Nosotros como iglesia. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, 26 al 27? Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de esa persona es vana. ¿Qué dice Santiago? Es como podrías pensar que lo que haces en el armario de oración es espiritual y luego cuando vas y chismeas, eso no tiene nada que ver con Dios. No. ¿Cómo hablas? En la vida, cómo usas tu lengua, de repente está en la categoría de las cosas sagradas. Y sigue, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. De repente la caridad y lo que haces con tu dinero se ha convertido en un asunto espiritual. Oseas capítulo 6, versículo 6, porque deseo amor inquebrantable y no sacrificio. Y te detienes. Es como espera Dios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento nos estás diciendo qué sacrificar, cómo sacrificar, cuándo sacrificar, dónde sacrificar. Y luego llegamos a Oseas y dices, no me importa el sacrificio. ¿Qué es todo esto? Él dice, no, has olvidado el punto. No te das cuenta. Todo esto apunta a algo. Requiero que ames con constancia. Y más que los holocaustos que tienes de mí, quiero que me conozcas. No solo saber de mí, no solo tener rituales religiosos que haces, prácticas religiosas, devoción, cuando no conoces a Dios. Me parece que la espiritualidad cristiana conduce al florecimiento terrenal. Como dijo C.S. Lewis, apunta al cielo y tendrás la tierra, apunta a la tierra y no tendrás ninguna. Creo que miro al mundo y veo que muchas cosas van mal. Y no sé si es porque nunca he consumido realmente noticias en la medida en que lo he hecho últimamente. Espero que sea eso, pero siento que muchas cosas van mal en el mundo. Siento que mucho se debe a esto. Olvidamos a Dios. Nos hemos olvidado de Dios. ¿Por qué amarías con sacrificio propio si te has olvidado de Dios? ¿Por qué te esforzarías por luchar por algo o alguien que podría dañar tu reputación o tu posición social o incluso arruinar tu seguridad física en esta vida si no tienes nada por qué vivir? Es precisamente porque sabes que lo mejor está por venir, donde puedes decir, voy a dedicar mis 80 años o lo que sea que viva aquí en la tierra para glorificar a Dios. Miro a Jesús, Él no buscó comodidad, yo tampoco. Amaré a otras personas con sacrificio propio, seguiré a Cristo con sacrificio propio, debido a lo que Él ha hecho por mí. Lo que necesitamos desesperadamente si queremos ser de un bien terrenal supremo es ser los más celestiales, tener los ojos fijos en la eternidad. Y eso es exactamente lo que Hebreos señala aquí en los versículos 8 al 9. En la actualidad todavía no vemos todo sujeto a Él. Y dice, pero vemos a Él, quien por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles, es decir, Jesús.
coronado de gloria y honor debido al sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios Él pudiera probar la muerte por todos. Nota ahí, Él dice, pero vemos a aquel. No dice que veremos. Él no dice que lo hemos visto. Él dice, lo vemos. Aquí y ahora. Nuestros ojos están en Jesús. En la oración lo que estamos haciendo es ver y buscar a Dios. Al leer este libro, lo que estamos haciendo es ver y estamos buscando a Dios. Cuando nos reunimos para estudiar nuestras Biblias, para orar con compañeros, hermanos y hermanas en grupos pequeños, lo que estamos haciendo es ver y buscar a Dios. Cuando nos reunimos así, queremos ver y buscar a Dios. Al hacer la comunión, queremos ver y buscar a Dios. Cuando hacemos bautismos, queremos ver y buscar a Dios. Porque no sé ustedes, pero muy a menudo caigo en la trampa de mirar tan de cerca mis problemas que se ven gigantes, se ven enormes. Pero si no recuerdo a Dios, solo veo un gran problema. Es la grandeza de mis problemas. Y sin embargo, si no se me recuerda, si no veo a Cristo, no recuerdo la grandeza de Dios, que Él es mucho más grande que cualquier cosa que enfrente en esta vida o en la venidera. Si no veo a Jesús, no puedo alejarme del sufrimiento del momento para verlo en contexto con la dicha de la eternidad venidera. ¿Y qué? Dice Jesús, coronado de gloria y honor. Es extraño, debido al sufrimiento de la muerte. ¿Cómo? Sabes esa función en tu teléfono que adivina la siguiente palabra en una oración, ¿verdad? Si empezaras una oración coronado de gloria y honor y tu teléfono adivinara lo siguiente, apuesto a que tu teléfono no terminaría con debido al sufrimiento de la muerte. Eso no es un giro extraño. Íbamos hacia la gloria y el honor y luego nos salimos del camino hacia el sufrimiento y la muerte. ¿Qué pasa con esto? Como hemos dicho, los cristianos somos raros. ¿Un amén? ¿Un amén a eso? Sí. Y es bueno porque miren, lean los diarios, lo normal no sirve. Somos raros y lo aceptamos. Pero algo que nos hace tan extraños es que tenemos este símbolo de nuestra fe. Es un dispositivo de tortura romano y lo usamos orgullosamente como collares. Lo usamos en aretes, está en iglesias, ¿sabes? O tenemos un dispositivo de tortura romano como la marca para nuestra fe. Ahora no soy una persona de relaciones públicas, pero si lo fuera, probablemente no recomendaría un dispositivo de tortura como el logotipo para tu fe, ¿no? Qué tan raro es que incluso hoy estábamos cantando sobre lo maravillosa que es la cruz y la cantábamos con gozo. ¿Sabes? Al comienzo, la cruz no era el símbolo cristiano. Algunos hablan del puño como el símbolo de la fe. Algunos el crismón parece una X y una P, tal vez lo viste. Alguien lo dijo así. La cruz solo se volvió un símbolo popular de la fe cristiana, hasta que todos los que habían visto una en uso habían muerto. Porque para la mayoría de la gente, cuando pensaban en la cruz, pensaban en muerte y sufrimiento horribles. Cuando Jesús dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, ellos no pensaban, tengo que ser más generoso. Si hubieran visto una cruz, si hubieran visto a alguien con una cruz, vieron a alguien humillado, en agonía, con dolor, llevando el instrumento de tortura que lleva a la muerte. ¿Cómo es?
Qué tan extraño es que tengamos una cruz como símbolo de nuestra fe, y mejor aún, qué tan extraño es escribir coronado de gloria y honor debido al sufrimiento de la muerte. ¿Qué es glorioso del sufrimiento de Jesús? Bueno, muestra que Jesús, aunque tenía pleno derecho a buscar simplemente su propia comodidad aquí en la vida, aunque tenía plena autoridad para simplemente venir, mirarnos, ver lo mal que estamos y decir, ¿sabes qué? No los salvaré, los juzgaré. Ahí está, soy un juez justo. Olvidemos lo del Salvador. Tenía autoridad para hacerlo. Y aunque tenía toda la autoridad para venir y decir, exijo adoración ahora mismo, lo loco de Jesús es que no exige adoración, sino que mediante su sufrimiento en la cruz nos da la razón misma por la que debemos adorar. No vino a vivir cómodo, vino a dar su vida. No vino a obtener lo que merecía, sino a darte a ti y a mí lo que no merecíamos. Y eso es exactamente lo que es la gracia. Cuando la Biblia habla de gracia, cuando cantamos sobre la gracia, lo que estamos diciendo es recibir un regalo que no merecemos. Eso es la gracia. Y luego nos alejamos de la coronación de gloria y honor mediante el sufrimiento de Cristo y decimos, oh, en realidad nuestra fe no es solo reunirnos los domingos, sino seguir los pasos de ese Salvador que murió por mis pecados, que no buscó lo suyo, que no hizo que su vida girara en torno a lo que le debían, sino a lo que podía dar. Y vemos que a Él seguimos. Mientras llevamos nuestra cruz en la vida, podemos mirar hacia Jesús, que lleva una cruz mayor. Al darnos cuenta de que a veces la cruz que cargamos en la vida es a menudo de nuestra propia creación. Levanten la mano, ¿cuántos han pecado? Sí, bien, ahora sé que están mintiendo. Bien, hay como 4 de nosotros. O somos la mejor iglesia, o intentemos de nuevo. ¿Cuántos han pecado? Sí. Todavía como, bien, hay como, llegamos a 8. Esto es... Bueno, déjenme decirles algunas malas noticias para el resto de ustedes. Han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Pero a menudo la cruz que cargamos en esta vida es nuestra creación, porque todos hemos pecado y fallado. Contribuimos a la ruptura del mundo. Hemos alimentado la naturaleza pecaminosa de nuestra carne que nos aleja de Dios. Y si la cruz que cargamos en esta vida tiene algo de peso, entonces usualmente ese peso se añade por nuestra propia creación. Cuando ves que tu cruz pesa, puedes ver a Jesús cargando una cruz más pesada. Y no es una cruz ganada. Es la nuestra. Y más, Él es coronado de gloria y honor por su sufrimiento y muerte, mostrando su humanidad. Muestra que no era otro ser espiritual. Él no era solo un ángel para dar un mensaje. Él era un Salvador que vino a morir en cuerpo. Y cuando hablamos de su resurrección, a eso nos referimos. No solo una resurrección espiritual sin el cuerpo que se pudre ahí dentro. No, una resurrección física del cuerpo. Esto demuestra su humanidad a través del sufrimiento y la muerte y revela su divinidad mediante su amor y su perdón. ¿Qué dice la Biblia? Juan 3:16. Espero que todos sepan este versículo. Es como si fueras un jugador de fútbol y tuvieras que ponértelo en la cara o algo así. No lo sé. Se ve por todos lados, pero es un gran versículo. Dice así, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora piensen en esto. Jesús podría haber venido simplemente al mundo, vagando por Oriente Medio diciendo, ¿saben qué? Los quiero mucho. Y les deseo mucha suerte en su intento por llegar al reino de los cielos. No llegarán, pero les deseo suerte. Volveré a la gloria de mi Padre. Eso pudo hacer Jesús y habría estado totalmente en su derecho de hacerlo, de simplemente dejarnos como estamos. Pero no lo hizo. Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que Él entregó. El amor se revela de muchas formas. A veces el amor se ve en lo que dices.
¿Cierto? Aprendí que una de las maneras de expresar cariño en el idioma español es gordita, ¿no? No. Vi algunas miradas por aquí, tal vez no. Todo bien. Espero. No sé español, no me culpen. Puedes expresar amor de muchas formas. ¿Cierto? En Islandia tenemos una forma rara de expresar el amor por un niño pequeño. No sé si se puede decir. Decimos, Litla raskat det mit. Es raro de traducir, así que no lo haré. Porque no tiene sentido. Pero hay formas obvias de decirlo. Te amo. Te cuido. Ahora bien, recuerda esto. A veces el amor no solo se encuentra en lo que dices, sino también en lo que decides no decir. Piensa en 1 Corintios 13, todo trata del amor. ¿Qué dice? El amor es paciente. El amor no siempre habla cuando tiene ganas. A veces el amor se revela al no hablar. El amor es bondadoso. En ocasiones el amor se revela al no elegir las palabras que uno quiere, sino las palabras amables. No se jacta. No usa lenguaje jactancioso. Así que a veces ves que el amor se revela en lo que dices, a veces se revela en lo que no dices. Pero a veces, o yo diría que la mayor parte del tiempo, el amor no se manifiesta en lo que dices o callas, sino más bien en lo que haces. Todos hemos oído historias de relaciones abusivas y terribles donde sí usaban las palabras adecuadas. Decían, te amo, cariño, pero sus acciones no demostraban amor en lo absoluto. ¿Por qué el sufrimiento y la muerte de Cristo es la corona de gloria? Porque mostró que lo que Dios dijo era verdad. Mostró que el castigo que Él no había aplicado era real. Y en su actuar, su amor quedó plenamente revelado. Y esto demuestra la magnitud de su amor por nosotros, dándonos el ejemplo de cómo es el amor. Aquí está Santiago, hermano de Jesús. No entraré en detalles. Santiago es el medio hermano de Jesús, creciendo con Jesús como su hermano mayor. Y él dice esto en la carta de Santiago: ¿qué provecho hay, hermanos, si alguien dice tener fe, pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlo? Si un hermano o hermana no tiene ropa ni comida, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, sin darles las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Creo que todos sabemos que el amor y el perdón no borran el daño, ¿verdad? Lo que sucede cuando decides responder con amor o perdón a otras personas es que dices, asumiré el costo del daño que me provocaste. Si alguien, aunque todavía no nos ha ocurrido, e incluso si sucediera, nuestro televisor es muy viejo, tiene unos 15 años, pero si nuestros hijos entraran a la sala y en un ataque de ira lanzaran una piedra al televisor y lo rompieran. Y si yo dijera, bueno, siendo honestos, probablemente sería Seguros quien lo hizo. Seguros, te perdono. Lo que estoy diciendo en mi perdón a un niño es decir, te amo más que a las cosas que has roto, ¿verdad? ¿Cierto? Y lo que sucede cuando perdono a mi hijo por romper mi televisión es que mi televisión no vuelve atrás y se arregla sola. La tele sigue rota, aunque perdones a otros. ¿Cierto? Por lo tanto, lo que expresas al perdonar a los demás es, yo asumiré el costo de reparar el daño. Cuando alguien te hiere y los perdonas, ¿qué haces? Estás diciendo, voy a absorber el dolor que me provocaste y el daño para aquí. No te pagaré con la misma moneda, no te devolveré el daño. Al responder a alguien fuera de el tema del perdón, hablemos simplemente de amar a los demás. Si ves a alguien con necesidad,
Si ves a alguien sufriendo, como Santiago habla aquí, si ves a alguien que necesita ropa y que necesita las necesidades de la vida, y les das de ti mismo y compartes lo que tienes, le dices a esa persona que me importas más que cualquier cosa que yo pudiera perder al entregártelo. Ahora, volvamos a Jesús. Cuando Jesús perdona pecados en la cruz, no elimina las consecuencias del pecado. La Biblia dice que el pecado trae la muerte. Y Jesús dice, yo tomaré sobre mí el costo del daño que tú provocaste. Tomaré sobre mí el costo de tus pecados para que puedas presentarte ante Dios Padre como alguien justo. Y yo seré quien sufra, quien muera, quien sea humillado, como si fuera el pecador. Y el texto dice que por la gracia de Dios, Él podría probar la muerte por todos. Por esto es que resulta extraño que los cristianos cantemos sobre una cruz, que es un instrumento de tortura romano. Por eso somos los raros que llevan ese símbolo en cada iglesia. Por esto cantamos como si tuviéramos fe en la cruz y la muerte de Jesús. Este regalo de perdón que no merecemos, esta gracia, es una oferta para todos los que simplemente acepten el perdón que solo Jesús puede brindar. Y aquí está el problema. Mucha gente piensa que no necesita un Salvador. Entonces la pregunta no es, oye, ¿habrá consecuencias por mi pecado o no? Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos cerrado el blanco, en lo pequeño y en lo grande. La pregunta para nosotros es, ¿quién llevará las consecuencias de ese pecado? ¿Serás tú llevando el juicio de Dios por tus actos? ¿O será Cristo quien murió y sufrió en tu lugar para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos? Juan 3:16 lo dice de otra forma, para que todo el que crea en Él pueda tener vida eterna. Si solo crees en Cristo, no solo que existió, sino creer que Él es realmente Dios. ¿Y cuál es la respuesta correcta cuando pensamos que Dios vino y nos dijo qué hacer? Lo seguimos y confiamos en su palabra. Miramos al cielo y comprendemos que nuestra esperanza no reside en mostrarle a Dios nuestras buenas obras, sino en lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. En 1 de Juan 2:2, Él lo dice así, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Es una oferta para quien quiera venir a Cristo y creer en Él. ¿Y piensas que debes vestirte bien para estar bien? ¿Cuántos crecieron vistiéndose bien para ir a la iglesia? Debería dejar de hacerles preguntas. Son el público más horrible para responder. Yo sí. Siento que estoy obteniendo una imagen distorsionada de lo que realmente viven, pero yo crecí vistiéndome con mis mejores galas para ir a la iglesia. Mi mamá está aquí, así que no diré más sobre eso. Más que estoy un poco marcado por es broma. Sobre todo por los cortes de pelo. Existen fotos horribles con un corte de tazón. Fue un desastre total, un desastre. Pero creo que lo hizo de corazón. Aún trato de entender a mi mamá. Pero mucha gente siente esta tendencia de que necesito verme lo mejor posible para el domingo. Antes de ir a la iglesia necesito arreglar mi vida. Debo dejar de maldecir. Debo dejar cualquier otra cosa en mi vida que esté haciendo mal y que no parezca cristiana, y luego vengo a la iglesia para ser un buen cristiano. Y lo entendieron mal. Puedes imaginar a alguien entrenando fuera de un gimnasio, haciendo flexiones como loco, y le preguntas, ¿qué haces? Hay un gimnasio justo ahí dentro. ¿Podrías estar adentro haciendo esto? Él dice, siento que debo prepararme. Debo ponerme en forma para poder entrar al gimnasio. Dirías, no. Así no funciona. Vas al gimnasio para ponerte en forma. Ahí es donde se hace. Y muchos pensamos en el cristianismo así. Necesito perder algo de peso para poder ir al gimnasio. No, necesito ordenar mi vida antes de poder ir al Salvador. No.
La cruz es un recordatorio de lo mal que estamos y sin embargo de lo increíble que es Dios, que te toma y viene a ti con vida eterna y le dice al desastre de tu vida, uy, la cámara se cae, perdón. Él toma tu desastre y te arreglará y transformará para parecerte a Jesús. Entonces, ¿por qué? Si es así, ¿por qué no hay miles de personas llenando este edificio y todas las iglesias cada domingo? ¿Por qué no tenemos a todos corriendo hacia este mensaje que es la buena noticia de que tenemos un Salvador? Creo que, especialmente para muchos, no les importa. Están ocupados, están en la escuela, en el trabajo, tienen temporadas de Netflix que ponerse al día y cosas que hacer, amigos con quienes pasar el rato. Jesús, lo pensaremos luego. Para otros creo que tienen esta visión. Se engañan pensando que no necesitan un Salvador. Soy bastante bueno. Si estoy ante Dios, creo que estoy en buena condición, sin darme cuenta de que Dios, cuando nos compara con alguien, no te va a comparar con Hitler, Mao o Stalin. Él te comparará consigo mismo. Él es perfecto, tú no. Todos reprobamos. Y aún así, creo que otros luchan por seguir a Jesús porque eso implica muchas cosas distintas. Significa que tenemos que arrepentirnos, tenemos que alejarnos de lo que sea que adoremos ahora hacia Él. Debemos, tal vez, atravesar una puerta muy estrecha y pequeña que podría obligarnos a doblar las rodillas, a humillarnos, a decir que alguien es superior a nosotros, y eso no nos gusta. No nos gusta no poder usar un gurú de autoayuda, necesitamos un Salvador. Al ver a Jesús, nuestro Salvador, en un árbol significa que, hombre, tengo que huir de esto. Como cristiano que ama a Jesús, no debo jugar con el pecado que envió a mi Salvador, mi Señor, mi Rey a morir y ser humillado en mi lugar. Pero para el cristiano, qué gozo hay en esto, que no solo tenemos un Creador, ni solo un juez, sino que tenemos un defensor en Jesús, nuestro Salvador, quien nos restaura al plan original que Él creó para nosotros, tener dominio y gobernar sobre la creación. Pero ahora Él realmente te da el poder para hacer eso y ejercer esa autoridad. Bien. Así que no creo que pueda ser demasiado espiritual para ser de alguna utilidad terrenal. Yo pienso que en la verdadera espiritualidad cristiana eres de gran utilidad terrenal porque al ver a Jesús, ves la razón por la que tienes que correr con resistencia. Cuando estás cansado y miras a una cruz ensangrentada, te das cuenta, hombre, por la gracia de Dios, de que puedo dar más y seguir adelante. Cuando ves a Jesús colgado en un madero por ti, puedes hacer un plan para tu vida. Dios, ayúdame a ir a la cama por las noches cansado, porque he dedicado todas mis fuerzas para tu gloria y para el beneficio de mis semejantes. Puedes buscar trabajar bien, dirigir bien tus negocios, enseñar bien a tus hijos, cuidar bien tus propiedades y bendecir bien a los demás. Al ver a Jesús, tienes motivos para amar con sacrificio, pues Él te recuerda que hay algo más allá de esta vida. Porque sabes que tus años aquí no son nada frente a la gloria futura. Al ver a Jesús, puedes enfrentar el sufrimiento con entereza. Recuerda que no hay día tan malo donde su gracia no baste, ni día tan bueno donde no la necesites. Al ver a Jesús, todo lo que haces cobra un propósito. Guiado por su amor, no para ganarlo, sino porque ya es tuyo. Y al ver a Jesús, sabes que el castigo por tu pecado ya pasó. Dios es justo y nunca castigaría por el mismo pecado dos veces. Si estás en Cristo, eso significa que Cristo ha tomado el castigo de tu pecado. No es que seas tan espiritual que termines siendo inútil para las cosas de este mundo.
Más bien, si acaso, caminar en la verdadera espiritualidad cristiana es el prerequisito que necesitas para ser de máxima utilidad terrenal. Para nosotros, al iniciar la semana, quiero preguntar esto. ¿Qué está obstaculizando tu visión de Jesús? ¿Estás cegado por la amargura o por el odio o por un corazón rencoroso? ¿O ves el perdón y el amor de Jesús que te equipa para amar a los demás y perdonar a los demás? ¿Te distraes con el pecado o tal vez incluso por cosas buenas, el entretenimiento o ser demasiado ensimismado, incluso hasta el punto de pensar, hombre, solo intentaré hacerlo mejor para ser de máxima utilidad terrenal? No necesito a Jesús. ¿Qué te impide de dedicar tiempo a orar a Dios? ¿Qué te impide estudiar su palabra? ¿Eres de los que buscan únicamente los títulos, tener autoridad, gobernar y ejercer dominio, pero sin buscar el poder para hacerlo de una forma piadosa? Porque, hermanos, es Jesús quien es la raíz de nuestra fe y el fruto sorprendente de la verdadera espiritualidad. No es necesariamente todas las cosas que este mundo consideraría espiritual. Ahora, cuando mucha gente piensa en la espiritualidad, piensan en alguien tal vez sentado en una posición de yoga, quizás a alguien meditando, a alguien, ya sabes, cualquier cosa. Pero si eres espiritual, el fruto, la espiritualidad cristiana es muy práctica. No se trata de lo que haces en una habitación a solas, meditando en la oscuridad. Meditas en la palabra de Dios. Por cierto, cuando la Biblia habla de meditación, se refiere a algo muy distinto a la meditación oriental tan popular hoy. Mucha gente en el yoga y ese tipo de cosas diría que cuando meditamos estamos vaciando nuestras mentes. La meditación bíblica es todo lo contrario. Estás llenando tu mente con la verdad de Dios. Así que, al meditar en su palabra, el tiempo que pasas orando a Dios debería capacitarte para comenzar a recuperar tu mandato dado por Dios en Génesis 1, Salmo capítulo 8, para ser empoderado para usar tu autoridad y dominio bien. Y la verdadera espiritualidad no se encuentra necesariamente en oraciones elevadas y prolijas, sino en corazones transformados que nos impulsan a cuidar todo lo que a Dios le importa. Piensa en esto. La verdadera espiritualidad, su desarrollo y su fruto pueden parecerse a presupuestar. ¿Cuántos creen que hacer un presupuesto es espiritual? No debería preguntarles. Nadie cree que sea espiritual. Excel no puede ser espiritual. Bueno, podría serlo. Porque cuidas los recursos de Dios. O si lees, estás siendo realmente espiritual. Pero el fruto asombroso de la vida cristiana es que es muy práctica por naturaleza. La espiritualidad puede ser elegir bien tus hobbies, observar cuánto tiempo pasas en los medios o en qué medios pasas el tiempo. La verdadera espiritualidad puede parecerse a llevar a tu esposa a una cita o realmente dejar tu teléfono para estar presente con tus hijos. ¿Puede Dios darnos experiencias? ¿Puede Dios darnos escalofríos o sueños? Sí, Él puede hacer eso. Pero tienen un fin, transformarnos y señalarnos a Jesús. En Hechos 1, Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él te equipará para ser mis testigos. Al iniciar la semana, quiero preguntar, ¿qué tiene Dios para que crezcas esta semana? ¿Qué te distrae de ver a Jesús? ¿Y hay alguien en tu vida a quien puedas hablarle de Jesús? Ten la extraña conversación de tratar de convencer a alguien de por qué la corona de gloria de Jesús es el sufrimiento y la muerte. Ora por esto. Ahora recordaremos a Cristo en la comunión, como cada semana. Al comer el pan, al beber el jugo, recordamos a Cristo y su cuerpo roto por nosotros y su sangre derramada por nosotros. Recordamos su gloria